el arte de la guerra espiritual. Y ya vamos a ver por qué. Entonces voy a leer una serie de versículos. Voy a pedirle que por favor los puedan escuchar, los puedan anotar y los puedan leer después. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas, o sea, de la autoridad, del poder, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Génesis 3:15 dice, hablándole a la serpiente Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lucas 4, del 5 al 6. Y elevándolo a Jesús, el diablo, le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad y le dijo el diablo: toda esta autoridad, toda esta potestad y su gloria te daré, porque a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. ¿Quién? Reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dile al que está a tu lado: sé fortalecido en el Señor. Algunos dicen amén, hermano, porque algunos vinieron también con una gripa muy fuerte, ¿no? Por el cambio de clima y demás. Pero ya han sido fortalecidos en el Señor. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. Ahora, Efesios 2, 1 al 3. Y Cristo les dio vida a ustedes, a nosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, y siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué seguíamos? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y en los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Marcos 1:15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Dile al que está a tu lado: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Quiero que me puedan acompañar en una oración. Padre, te pedimos en esta noche que por favor abras aún más, Padre, como en aquel primer encuentro contigo, nuestro entendimiento. Te pido que aquellas cosas que ya hemos escuchado, pero no hemos aplicado, puedan hacerse realidad en nuestras vidas, Padre. Que aquellas cosas que ya aplicamos puedan ser fortalecidas, Padre. Y que sea tu Espíritu el que habla a nuestro espíritu, Padre. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Y te pedimos que nos permitas ver como tú ves y ver la realidad que nos rodea, Padre. Amén. Entonces, la Escritura nos muestra que hay un conflicto, que hay dos reinos, que hay luz y tinieblas, que está el reino de Dios y el reino de Satanás. Y la Escritura nos muestra que no hay neutralidad, no hay un campo medio, no hay un terreno medio. No hay una persona en esta tierra que no le sirva a uno de esos dos reinos. O le sirve al reino de Satanás o le sirve al reino de de Dios, al reino de los cielos. No hay ningún campo medio y ninguna persona es neutra. Todos, dice la Escritura, nacimos en ese sistema, éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de la ira, hijos de desobediencia, ¿cierto? Éramos desobedientes, ajenos a lo que Dios decía y demás, ajenos a que existía el reino de Dios, pero un día
viene la luz de Cristo, ¿cierto? Sentimos ese arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nacemos de nuevo y se cae una venda de nuestros ojos y podemos ver. Todo reino tiene 4 componentes básicos. Tiene un gobernante, tiene unos súbditos, tiene unas leyes y tiene un territorio. Todo reino, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas tienen gobernante, súbditos, leyes y territorio. Y de ahí se desprende que todo reino tiene unas costumbres, una cultura, una manera de hacer las cosas, una manera de hablar. La manera en la que hablamos expresa en qué creemos y a qué reino pertenecemos. La manera en la que hablamos expresa lo que creemos en nuestro corazón, lo que creemos en nuestro interior. Y lo que nos muestra la Escritura es que todos nacemos en esclavitud y nacemos en una prisión que no podemos oler, sentir ni percibir. Nacemos en una prisión, nacemos prisioneros de un sistema que nos va llevando a vivir el día a día sin propósito, sin dirección, sin destino. Nacemos prisioneros de un sistema que nos lleva a mantener simplemente la gran maquinaria diabólica que se mueve detrás de él y que ha mantenido esclavizada a la humanidad, haciéndole creer que la única realidad que la rodea es lo que puede ver, lo que puede palpar y demás. Y es una gran maquinaria guiada por Satanás, guiada por los medios de comunicación, en ignorancia como nosotros. Pocos entre los que han nacido de nuevo nos levantábamos conscientemente en contra de Dios. Éramos ignorantes en cuanto a lo que Dios no le agradaba. Hacíamos cosas que no sabíamos ni siquiera que estaban mal, que no sabíamos que no eran del agrado de Dios, pero igual las hacíamos. ¿Cuántos aquí han visto la película de Matrix? Levanten la mano para que se arrepientan. Muy bien. Mentiras. Necesito unos Kleenex, por favor. Entre paréntesis. Miren estos Kleenex. Me voy a sonar. No tienen nada que ver. Pero como estaban tan interesados en lo que estaba pasando con la caja, pues. La película de Matrix es una película donde toda la humanidad ha sido esclavizada por unas máquinas, ¿sí? Y han conectado a la humanidad a la misma máquina que hace una simulación de su mundo. Entonces, toda la realidad que la gente vive es dentro de, se ve así, la ciudad, todo y lo demás, pero todo es una simulación. Y hay un grupo de rebeldes que se encarga de ir y liberar a personas y mostrarles la realidad. Entonces los desconectan de la máquina y ellos dicen, wow, o sea, el mundo no es lo que percibíamos. Y cuando los introducen de nuevo a la máquina, ya no están conectados a la fuente, ¿sí? Sino que desde afuera entran y ven todo diferente. Ven el mundo diferente y buscan liberar a otros. Esta película siempre me ha gustado mucho porque habla mucho de lo que es nuestra realidad espiritual, pero nos lleva a ver a que Satanás es ese gran sistema que nos tiene aprisionados en nuestra manera de pensar. Nos tiene aprisionados en cómo pensamos. Trabaja a través de estructuras mentales. Y así es como trabaja. Y lo que les digo, los medios de comunicación, ¿sí? En ignorancia y demás, perpetúan las mentiras satánicas. ¿Qué ha hecho Satanás en el último siglo? Ha buscado erradicar a Dios del mapa. Entonces se levantan pseudocientíficos, entre comillas, y dicen, no hay creación, no hay Dios, ¿sí? Todo fue origen del azar. Y entonces empiezan a decir, todo es el origen del azar, todo fue origen del azar, todo se dio por una explosión y porque ha pasado mucho tiempo y demás. Y empiezan a contar esta historia, y la empiezan a contar y a contar y a contar. No hay diseño inteligente, no hay, ¿sí? Una creación, no hay un creador y demás. Y durante décadas empiezan a contar esa historia. Y hacen videos, hacen documentales y a contar y a contar y a contar esa historia. No hay un creador, el cristianismo es falso. El cristianismo es falso, no hay un creador. Muy interesante, se levantan mucho en contra del cristianismo.
no le apuntan a ninguna otra. ¿Por qué será? Y de repente, en esta última década, así como dice que Dios, ¿sí?, captura al sabio, ¿cierto?, lo envuelve en su propia sabiduría, ¿cierto? En esta última década están saliendo los propios científicos a decir, no, es imposible que el mundo esté ahí porque sí. Entonces debe ser que estamos en una simulación. Entonces debe ser que hacemos parte de una simulación de computadora y esa es una de las teorías que ha empezado a dar vueltas en los últimos 20 años, ¿sí? Diciendo, es probable que estemos en una simulación de computadora y seamos el producto de una raza alienígena mucho más avanzada que nos creó. Pero a lo que voy es que todas estas maneras de pensar, como no son verdad, cuando el hombre realmente estudia la ciencia, un gran científico decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Cuanto más tú estudias la ciencia, más estudias todo, te das cuenta de que hay algo más. Últimos 100 años se levantaron y dijeron, la metafísica no existe, no hay otra realidad, no hay otra dimensión. Sí, la dimensión espiritual, eso no existe, eso es imposible que exista y demás. El mundo se mueve por leyes físicas que son rígidas, que no pueden ser violadas. Más y más estudios se van haciendo y que encuentran que entre más estudian y van a lo más pequeño que el átomo y demás, encuentran que las leyes de la física colapsan. Encuentran cosas que no pueden explicar y ya están sacando teorías. Debe ser que hay un multiverso, que hay múltiples universos. Entonces hay una versión de ti en otro universo y cuando tú levantas una cuchara, si decides no levantarla, en un universo la levantaste y en otro la dejaste. Y es los sabios envolviéndose en sus propios razonamientos. ¿Cuál es la cosa? Ellos presentan esto en sus programas de televisión como si fuera la verdad absoluta, invierten millones, porque recuerden que Satanás obra de la mano de Mamón, que es el dios de las finanzas, invierten millones en los últimos gráficos de computadora y demás para crear simulaciones, para crear videos súper convincentes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es convencer al hombre de que no hay Dios, de que no hay Dios, de que no hay una realidad espiritual. Pero ellos mismos en sus estudios están encontrando y están afirmando cosas que ya la Biblia había dicho hace mucho. Entonces vemos que hay dos reinos que están en guerra y a veces vemos la guerra como un asunto simplemente de cuando estamos en la congregación, pero no, la guerra entre estos dos reinos es afuera. Y es adentro también, es en todo lado, una cosa no quita la otra. Hay una guerra por nuestra manera de pensar, una guerra por nuestra manera de vivir, una guerra que busca que creamos las mentiras de Satanás para que en nuestra manera de hablar y de actuar todos los días avancemos el reino de las tinieblas y no el reino de la luz. Hay una guerra que busca convencer al hombre de que su vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Una vez hicimos un ejercicio en jóvenes, les dije, hagan una caricatura de su vida, un cómic, ¿sí?, que tiene los diferentes paneles y que uno coloca un dibujito y hace. Y les dije, hagan una caricatura de su vida, de toda su vida. ¿Y desde dónde comenzamos? Y les dije, su vida, es lo único que les voy a decir, hagan una caricatura de su vida y yo me fui. Y cuando regresé, la gran mayoría había comenzado su vida con el momento de su nacimiento. Y mostraba en la última lámina una lápida. Entonces, ahí fue donde el Señor me redarguyó y me mostró que aunque muchas veces profesamos tener un concepto de eternidad, ¿sí?, ¿de dónde venimos nosotros? No, venimos de Dios. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Soy un espíritu porque Dios es espíritu y Él sopló el espíritu de vida en el hombre. Entonces yo soy un espíritu y si lo preguntamos, ¿cierto? Y lo cantamos, alabamos y demás. Y cuando yo muera, ¿qué va a pasar? No, voy a quedar, ¿cierto?, esperando y aguardando la resurrección de mi cuerpo, a escuchar el sonar de la trompeta cuando Jesucristo regrese, la frecuencia correcta que va a resucitar nuestros cuerpos, no el mismo cuerpo, sino un cuerpo nuevo, mejorado, versión 2.0, ¿sí?, actualizado, el último.
el que tiene Jesucristo en este momento, y voy a recibir un cuerpo como ese. Y eso lo sabemos. ¿Dónde? Acá. Pero cuando vamos a nuestro diario vivir y cuando alguien nos coge desprevenidos, es donde se revela lo que realmente creemos. Entonces, como yo le hice una emboscada a los jóvenes, los tomé desprevenidos, y si me la hubieran hecho a mí, seguramente también hubiera caído. Cuando nos toman desprevenidos, se revela lo que está en nuestro interior. Y cuando preguntamos cuál es el ciclo de la vida, muchos respondemos, ¿qué? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero ese no es el ciclo de la vida cuando Dios está ahí. Y si realmente creemos que está ahí, debemos creer que hay un comienzo que comienza en la eternidad y hay un fin, entre comillas, que continúa y se extiende hacia la eternidad. Entonces, ¿qué busca hacer el reino de las tinieblas? Adoctrinarnos desde pequeños y enseñarnos. Mira, tú no eres más que un animal evolucionado. Mira, tú estás aquí para crecer, reproducirte y morir, avanzar la especie. Eso es todo. Y nos meten estructuras que, así como esa prisión, a veces no caemos en cuenta de que estamos en ellas. Tienes que estudiar y tienes que ser el mejor en tu primaria. Tienes que estudiar y tienes que ser el mejor en tu secundaria. ¿Para qué? Para que puedas ingresar a una buena universidad. ¿Para qué? Para que puedas tener un título profesional. ¿Para qué? Para que puedas obtener un buen trabajo. ¿Para qué? Para que tengas dinero. ¿Para qué? Pues para que te puedas jubilar. ¿Y para qué? Para que puedas morir en paz los últimos años. Sí, y ese es el ritmo en que nos llevan nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, como cristianos no nos damos cuenta de que continuamos perpetuando el reino de las tinieblas por la manera en la que hablamos y la que le hablamos muchas veces a nuestros hijos. Cuando le decimos a un niño, ¿qué quieres ser cuando grande? Le estamos robando su identidad. O sea, le estamos diciendo, tú no eres nadie. Cuando tú estudies y te ganes un título, serás alguien en la vida. Cuando yo le digo a un niño, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué le estoy diciendo implícitamente? No eres nadie. Y eso es lo que hace el sistema de este mundo. Te dice, tú no eres nadie, tú no eres nada. Y ese es el reino de las tinieblas operando en áreas sencillas de la vida, o sea, en áreas cotidianas, porque eso es lo que hace el reino de las tinieblas, se mueve en lo cotidiano, en la cultura de este mundo. Y por eso es que es un reino que se combate en lo cotidiano con la cultura del reino de Dios. Cuando yo le digo a un niño, ¿qué quieres ser cuando grande? Cuando yo le digo a un niño, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. O sea que no eres nadie si no has estudiado. Y entonces si estudias y te va mal, te deprimes. Y algunos se suicidan. O otros buscan cómo lidiar con la tristeza y la depresión y se van a las drogas. Y dicen, nunca pude terminar mi carrera, nunca pude ser nadie en mi vida. Por eso estoy aquí fumando, por eso estoy aquí en esto. Porque ya pasó mi tiempo y no soy nadie en la vida. ¿Quién está detrás de eso? Satanás, el reino de las tinieblas, actuando. ¿Por qué? ¿Qué busca hacer Satanás? Robar, matar y destruir. Si tú le das cabida en tu vida, él va a buscar robar la unción, robar lo que Dios te ha entregado, robar aquello que Dios ha depositado en ti. Pero no se va a quedar quieto. Si tú le das cabida, él va a entrar a matar tus sueños, matar tu identidad, matar la imagen de Dios en ti, hacerte ver como si estuviera muerta, me refiero. Y no solo eso, va a buscar destruir todo el legado, destruir toda huella. Él busca robar, matar y destruir. Entonces él busca levantar una generación sin identidad. Y muchos de nosotros, muchos de nuestros padres, se levantaron así. Simplemente viviendo la vida cada día. O sea, ¿por qué estudio? Mijo, pues hay que estudiar para poder trabajar. ¿Por qué? Porque así es el sistema económico de este mundo. Y los sistemas económicos de este mundo, ¿quién los ha diseñado? ¿Quién es el Dios de las riquezas? La Biblia dice que se llama Mamón.
uno de los más grandes engaños de Satanás y una de las más grandes artimañas de él ha sido crear dos sistemas económicos diabólicos y hacer que la gente se pelee por cuál es el mejor. Pero el capitalismo extremo es tan malo como el comunismo. ¿Sí me entienden? Entonces nos hacen escoger entre el menos peor. Pero es dos sistemas diabólicos con consecuencias diabólicas y nos hacen pelear por cuál de esos dos sistemas nos toca. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que escoger de ahí? Dios no ha dejado en su palabra, ¿sí?, más de 2.500 versículos que hablan acerca de cómo manejar las finanzas, no solamente en nuestro hogar, pero a nivel de una nación. Dios ha dejado en su palabra todo un diseño para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra congregación, para nuestras ciudades, departamentos, naciones y demás. ¿Por qué Él ha establecido un reino, el reino de los cielos, el reino de Dios? Entonces, la vida en el reino de las tinieblas, lo que se nos mete es, no hay verdades absolutas, todo es relativo, ¿cierto? Estamos solos, debemos sobrevivir y nada más. Pero siempre hay una insatisfacción en nuestro interior. Y es la razón por la cual tú estás aquí sentado. Tú estás aquí sentado porque algo pasó, ya fuera contigo o con tus padres. Algo aconteció. ¿Qué aconteció? Fuimos rescatados. Se nos desconectó de este sistema, de este mundo. Se nos reconectó con la fuente original que es Dios. Caen los velos, cae la venda que no nos dejaba ver y empezamos a ver la realidad que nos rodea. Y empezamos a ver todos estos sistemas que nos rodean. Y nos empezamos a llenar de un celo santo por la casa de Dios, por la humanidad, y a decir, esto no es lo que Dios tiene soñado para la humanidad, esto no es lo que Dios, con lo que Dios sueña. Pero a veces caemos en el error de pelear contra las personas y enojarnos en contra de las personas. Cuando lo que leímos en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y así como nosotros estábamos siendo engañados, muchos están siendo ¿qué? Engañados, están en una ignorancia y requieren que les alumbre la luz de Cristo. Amén, así como nosotros. Entonces, hay un conflicto por las almas de los hombres. ¿Qué busca Satanás? Matarlas, matar a los hombres. ¿Qué busca el reino de Dios? Salvar, dar vida. No tan solo salvarlos sino dar la vida de Dios, el soplo de Dios en ellos. Hay una batalla con fuerzas espirituales de maldad. Hay una batalla que debemos librar. Y aquí en la alabanza estuvimos orando, guerreando, ¿cierto? Estuvimos alzando nuestras manos, estuvimos declarando, decretando, y ahora vamos a estar orando, vamos a tomar la cena, vamos a traer también nuestros días de ofrenda de primicias como un arma de guerra. O sea, vamos a hacer una serie de cosas, ¿sí? Vamos a encendernos con el Espíritu de Dios y va a llegar el lunes y toca trabajar. Y toca pagar servicios. Y toca estudiar para el parcial, y toca limpiar la casa, y toca hacer el mercado, y toca bañarse, y toca sacar la basura, toca buscar esposa, toca lidiar con los empleados, aguantarse al jefe, montar en Transmilenio, o que se la monten en Transmilenio, hacer la presentación, ser buenos padres, pagar la pensión, la cuota de la casa, el arriendo. Y creemos que nuestra guerra espiritual fue solo el domingo en las 4 horas que tuvimos del servicio, cuando salimos a las 9:30, 10 de la noche. Ya no se ríen, ¿no? Uy, solo se rió, los que vivimos cerca nos reímos. Y resulta que la guerra espiritual es un asunto del día a día. La guerra espiritual no es un asunto únicamente de cuando nos congregamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos congregamos? Hay un poder en la unidad. Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Sí, nuestras oraciones estamos unidos, unánimes. O sea, estamos físicamente y estamos unánimes en un mismo sentir, batallando, guerreando y demás. Pero eso no quiere decir que el resto de la semana quedó a la deriva y debo continuar en el ciclo y en el sistema del mundo, porque eso es lo que hace las tinieblas. Entonces empieza a haber una desconexión entre el culto
mi servicio del fin de semana, mi tiempo devocional donde veo la gloria del Señor, donde ¿sí? Escurren lágrimas, ¿cierto? Y uno dice, wow, Padre, gracias por tu palabra, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero salgo y me encuentro con una serie de situaciones del diario vivir y a veces sucede que Satanás genera una desconexión y creemos que nuestra vida espiritual es aparte de nuestro diario vivir. Resulta que la guerra espiritual se libra en cada instante, en todo momento. En el momento en el que tú naces de nuevo y comienzas a seguir a Jesucristo, cambias de reino. O sea, ya las tinieblas se identifican. Ya no te ven como uno de ellos. Te ven como que el enemigo. Y van a buscar robarte, matarte y destruirte en tu espíritu, en lo que Dios te ha entregado. Van a buscar denigrarte, llevarte hasta lo más profundo, o sea, llevarte hasta lo más bajo y vil. Van a buscar llevarte y denigrarte en todas las áreas. Y es una guerra diaria. Entonces, hay un dicho en Colombia, no sé si lo tendrán en otras naciones: soldado advertido no muere en la guerra porque se vuela, no, porque alista todo para ir a batallar. O sea, el soldado advertido, ¿sí? Se prepara, se alista. ¿Para qué? Para la guerra. O sea, el tiempo devocional, el tiempo que tenemos acá, todos estos tiempos son entrenamiento y preparación. ¿Para qué? Para la guerra. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad diaria de prepararnos y de alistarnos y de reconocer que hay una guerra. De que cuando alguien en mi casa se levanta y empieza a hablar mal de mí o empieza a decir cosas que no son, o cuando alguien en la universidad o en el trabajo empieza a murmurar de mí, yo no debo verlo a él. Debo decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo detrás? Son las tinieblas utilizando a esta persona para sacarme del alineamiento, de andar en el espíritu, de andar conectado a la fuente correcta y que vuelva a mi vida anterior, a mi reacción anterior, a mi actuar anterior, que me mueva como ellos. Y yo tengo que ver eso. Tengo que ver que los que me rodean van a buscar convertirme. Por eso Dios le habla a Jeremías y le dice, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y eso es algo que nos pasa a todos nosotros, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en nuestras casas a veces. Hay una guerra y todo aquel que no haya nacido de nuevo puede ser utilizado por el enemigo. Los que se vieron la película y los que no, cuando en la película de Matrix, está predicando acerca de Matrix, no, es que estoy utilizando para mostrarles una realidad. En esa película, cuando cualquier persona que continuaba conectado a las máquinas podía ser tomada, como alguien que tenga una posesión, por un agente del sistema. Entonces, si tú ibas en una calle llena de gente y las personas que están ahí no son rebeldes, o sea, no se han desconectado del sistema, cualquiera podía convertirse en un agente y tirar a matarte. Y eso es lo que pasa en el ámbito espiritual. Cualquier persona que no ha sido desconectada, que no está viviendo y caminando y cuya fuente es el Espíritu de Dios en una relación viva, continua y real, puede ser utilizada por el enemigo. Porque a veces el enemigo nos utiliza con esos pensamientos y demás, porque estamos desconectados o porque hemos dejado el canal de comunicación que se seque, que se vaya achicando. Entonces, en el cuarto siglo antes de Cristo, hace casi 2500 años, 2400, un general en la China escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro acerca de estrategias militares y tácticas militares. Se llama El arte de la guerra.
Es un libro que durante siglos y ya milenios ha sido utilizado por los ejércitos, los hacen leer a los soldados y demás, sobre todo a nivel de los que comandan, porque es un libro que habla de estrategia militar, de estrategia de guerra, guerra urbana, guerra de guerrillas, guerra, ¿sí? Guerra en el monte, guerra en la ciudad, guerra en esto, en lo otro, ¿sí? Cómo acomodar los ejércitos, cómo acomodar la maquinaria pesada. Habla de tácticas de guerra y demás, y demás. Y el planteamiento central del libro es muy interesante, es cómo vencer sin llegar a la batalla. ¿Cómo vencer sin llegar a la batalla? Y una de las citas dice, lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. ¿Cómo? O sea, lo que busca ese libro es generar una mentalidad de estrategia, de tal manera que tú con tu ejército, así no tengas muchos números, si lo logras ubicar de cierta manera, si logras hacer cierta propaganda, si logras hacer más ruido que el otro, puedes hacerle creer al otro que pelear contigo es un error y que va a perder. Y eso es todo lo que, o sea, ese es el hilo conductor de ese libro. ¿Cómo vencer sin batallar? Y esa es la estrategia de Satanás. ¿Por qué? Porque recordemos que la guerra es un invento satánico. Y los diseños que reciben aquellos que no han nacido de nuevo, ¿de dónde creen que los reciben? Del reino de las tinieblas. Y ahí podemos ver un poco de sus maquinaciones. Y ahí es donde entendemos por qué en el diario vivir es donde Satanás busca derrotarte, o por lo menos asustarte. Busca vencerte sin batallar. ¿Ustedes creen que en medio aquí de nuestro servicio, en medio de, ¿sí?, todos estos guerreros, ¿sí?, que estamos aquí, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí?, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y de poder, con espíritu de poder, de amor, de dominio propio, donde podemos orar por alguien, ¿sí?, y será liberado? ¿Ustedes creen que, ¿sí?, va a venir un demonio a hacer batalla contra alguno de nuestros chicos? Ninguno. O sea, ¿ustedes han visto a alguno de nuestros hijos aquí sacando su tablet o algo para ver inmundicias? ¿O alguno aquí sacando su celular y demás? ¿O haciendo cosas que no son debidas? No, ¿por qué? Porque estamos preparados. ¿Pero por qué pasa en mi diario vivir? ¿Cómo te estás preparando? Entonces viene Satanás a asustar, y uno de los primeros principios que debemos entender para la guerra espiritual es que peleamos con un enemigo derrotado. Peleamos con un enemigo derrotado. Ese es el primer principio, el más grande principio de la guerra espiritual. Peleamos con un enemigo que Jesucristo ya venció en la cruz y lo humilló, ¿cierto? Colosenses dice que Él venció en la cruz, Gálatas, que Él venció en la cruz, ¿cierto? También, y los ha expuesto, los ha humillado. ¿A qué? A todas las huestes espirituales de maldad. ¿Las ha qué? Humillado, las ha expuesto públicamente. Peleamos contra un enemigo derrotado. Por eso es que mucho de lo que Satanás busca hacer es ruido y convencerte y hablarte, y por medio de pensamientos controlarte. Por eso es que genera todo este sistema de creencias. Tú no eres nadie, no eres nada. ¿Cuántos años tienes? ¿No te has casado? ¿No tienes el título? Uy, estás repitiendo año, no eres nada, no eres nadie. Busca destruirte, derrotarte, quitarte tu identidad en Dios. Todavía en el mismo empleo y no te han dado una promoción, vas a quedar ahí, vas a morir ahí, así será tu vejez. ¿Qué busca Satanás? Matarte y hacerte sentir derrotado, hacerte sentir que es la vida que te tocó. Mira, así estás y así te vas a morir. Y se acabó. Nos contaba Darrell Miller, quien escribió el libro Discipulando Naciones, que cuando estuvo en, creo que es República Dominicana, en un sector de República Dominicana,
Él fue a un lugar donde había una playa, había unos asentamientos y unas casas hermosas, o sea, en la playa, así unas casas y estaban pavimentados y todo, pero arribita de las casas habían unas chozas. Y entonces él averiguó por qué esta diferencia. Y fue y preguntó allá y le dijeron los que vivían allá, no, es que los que están allá abajo son japoneses. En cambio, pues nosotros estamos aquí, pues esta es la vida que nos tocó y no hay nada más. Entonces llegaron personas, miren lo que es la mentalidad de esclavo. ¿Sí? Ellos decían, no hay nada más, aquí no hay recursos. Y llegaron personas que emigraron por causa de la guerra y demás, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron sin nada y llegaron a esa isla. Y con los propios recursos de la isla, o sea, no llegaron con millonadas, con los propios recursos de la isla, pero trabajando duro, esto, lo otro, emprendiendo proyectos, lograron construir, ¿sí? Tener bienestar, por lo menos en lo físico, mientras ellos continuaban allá en sus chozas. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta mentalidad. Si nací pobre, me quedaré pobre. Y esa es la mentalidad que los rige. ¿Quién creen que está rigiendo ahí detrás de ellos? Satanás. O sea, Satanás es el mismo que convence a aquel que ama las riquezas de que su único Dios es el dinero. Y es el mismo que convence a aquel que se ha convencido de que la miseria es su vida para que ame la miseria. Pero están amando el mismo Dios, el Dios dinero. Mismas, dos caras de una misma moneda. Entonces hay un enemigo, pero este enemigo está derrotado. Él es un enemigo derrotado. Él es un enemigo derrotado. Ese es el poder de la cruz. Él es un enemigo derrotado. Ahora, Dios no nos ha dejado sin tácticas ni estrategias para vencer a Satanás. Y eso es lo hermoso. Él nos ha entregado las Escrituras, donde encontramos todas estas tácticas y estrategias que usa el enemigo para no caer en ellas, pero también nos presenta tácticas y estrategias que podemos utilizar nosotros para vencer al enemigo y para no caer en sus trampas. Por eso, en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinaciones es estrategias. ¿Qué está diciendo? No ignoramos ¿qué? Las estrategias satánicas, lo que maquina Satanás. Y hay un libro en especial en la Biblia, escrito por un gran guerrero de Dios, que contiene el arte de la guerra espiritual. Y es el libro de Salmos. No es tan solo un libro de canciones. Recuerden que toda la escritura es como capas. Y tú ves qué tan profundo vas en ellas. Definitivamente es un libro de alabanza con canciones, ¿cierto? Hermosas y demás. Pero no solo eso, es un libro profético porque habla de realidades que se cumplen y se cumplieron en Jesús. Pero no solo eso, es un libro de guerra espiritual porque habla de cómo actúa Satanás. Cómo busca desviar al creyente, a aquel que quiere seguir el camino de Jesús. Y en ese libro hay provisión para todos los días. Nos dice cómo hacer la guerra en la ciudad, en campo abierto, cómo hacer la guerra cuando estamos en nuestra habitación. Nos dice cómo pelear la buena batalla de la fe. Por eso es que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice para enseñar, para redarguir. Y termina diciendo, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios esté ¿qué? Preparado. Mira que está a tu lado. Ojo conmigo. Dios me está preparando. Porque eso es algo del diario vivir y de continuo. De continuo, de continuo, de continuo. Entonces, Jesús vivió en carne propia las maquinaciones de Satanás. Y como precursor nuestro, ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces vamos a ir al Salmo 1, el salmo que abre el arte de la guerra espiritual. En el Salmo 1,
Quiero que lo puedan abrir, lo puedan tener ahí los que tienen Biblia, los que la tienen en el celular. La Biblia no está en WhatsApp. ¿Vamos bien? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces vamos a leer estas primeras frases, ¿listo? Y luego sí, vamos de corrido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es dichoso, feliz, bendecido, recto, que sigue hacia adelante, que es correcto, que avanza, que lidera, que guía. ¿Quién es el que guía? El que no sigue consejo de malos. ¿Quién es el que lidera? El que avanza en lo que se propone. El que no sigue el consejo de malos. ¿Quién es el que es dichoso y feliz? El que no anda, en alguna versión dice, ¿no? El que no anda en consejo de malos. Ahora dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado el ish. ¿Por qué la escritura se enfoca tanto muchas veces en el hombre? En los últimos 100 años, ¿no? Nos han querido convencer de que las escrituras están en contra de la mujer y que las escrituras se levantan en contra del diseño de la mujer y que todo es acerca del hombre y que todo gira en torno al hombre. Mentiras de Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Que la escritura es profética y la escritura está dirigida, primero que todo, a hablarnos de Jesucristo. Juan 5:39 dice, las escrituras dan testimonio de mí. En Juan 5:39 dice, ustedes buscan en las escrituras vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura apunta a Cristo. Las escrituras nos hablan de Cristo y también hablan de su amada, la iglesia. Entonces, ¿por qué habla aquí de esto? Porque primero que todo nos está mostrando que aquel que ya cumplió esto es Cristo. Y es en Él que podemos nosotros también cumplirlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo, bueno, andar es caminar, ir, actuar, comportarse. El consejo es tal cual, un consejo, un asesoramiento, un plan, un propósito. Ser prudente con algo. Y los malos, aquellos que no tienen a Dios. Los inicuos, los que son culpables de un crimen. Y eso seremos todos nosotros. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros éramos esto. Pero como ya nuestra fuente no son las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz, todo cambia. Entonces la Escritura nos advierte y lo primero con lo que comienza el libro de la guerra espiritual es con una bendición. Bienaventurado. No comienza con una advertencia, comienza de primeras, bienaventurado. Te muestra a dónde puedes llegar. Bienaventurado el varón. Y nos habla de quién, de Jesucristo. Y nos dice, mira a dónde puedes llegar. O sea, mira a dónde apunta esto. A que Cristo sea formado en nosotros. Jesús vivió esto en carne propia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se acerca a Pedro a aconsejarlo. Pedro no ha nacido de nuevo, no ha sido lleno del Espíritu Santo. Jesús acaba de decir, voy a ir a la cruz a morir. Pedro lo lleva a un lado y le dice, no sabes de lo que estás hablando. Mira, no tienes que ir a la cruz, no lo hagas, sino que no te pase esto. Y Jesús le dice, ay, sí, hermano, tienes razón. De pronto era la voz del diablo la que estaba escuchando. No, ¿qué dice Jesús? Apártate de mí, Pedro, eres ignorante. Ah, no, ¿qué dice? Apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús no vio a Pedro. Sabía lo que estaba actuando a través de él. Y por eso fue a atacar directamente la fuente. Y le estaba dando una lección a Pedro. ¿A quién estás escuchando? Dile a que está a tu lado, ¿a quién estás escuchando?
Todo aquel que no ha nacido de nuevo puede ser usado por las tinieblas. Y a veces ni siquiera necesitan que tener un espíritu ahí susurrándoles al oído. ¿Por qué? Porque ya crearon todo un sistema educativo que, como una fábrica de producción, mete las ideas del reino de las tinieblas desde pequeños a las personas. Como hay tantos millones de personas y los demonios no se pueden reproducir, su número está contado, ¿qué hacen? Crean sistemas que les ayuden a perpetuar sus mentiras. Por eso tienen principados territoriales, principados en regiones, principados en ciudades. Se dividen las cargas y crean sistemas para perpetuar mentiras y utilizan la educación para ello. Y dice, el que no anduvo en consejo de malos, ¿de quién escuchas consejo? Entonces aquí es algo del diario vivir. ¿Quién te está aconsejando acerca del amor? ¿Tus amigos de la universidad? ¿Tus amigas? ¿Quién te está aconsejando acerca del estudio, del matrimonio? ¿La persona que ya lleva 5 divorcios y te está diciendo, no, lo mejor es separarse? No, eso no le va a funcionar. O sea, ¿quién te está dando consejo sobre los hijos? No, los niños lo que necesitan es amor y únicamente amor, y déjalos crecer, el libre desarrollo de la personalidad. Mira cómo crecen a lo lejos. Sé un espectador. ¿Quién te está aconsejando sobre el trabajo? ¿Sí? ¿Quién es el que te está dando consejo? ¿Es una persona nacida de nuevo, conectada con la fuente, o es un cualquiera? Como éramos todos nosotros, que es la parte que no se nos puede olvidar, porque no es sentido de superioridad, no, es ver la realidad. Lo siento, pero es una realidad. Yo, sí, durante 20 años fui utilizado por las tinieblas, desde muy pequeño. Compartí ideas, hice cosas, hablé de cosas que no avanzaban el reino de Dios. Y que ya cuando me doy cuenta dije, wow, fui utilizado en ignorancia y demás, pero fui utilizado. Y eso es lo que pasa a nuestro alrededor. Pero una vez que tú naces de nuevo, es muy triste que continúes siendo utilizado y que caigas en las trampas de Satanás. Que escuches el consejo de los malos, que escuches el consejo de aquellos que no pueden tener una relación estable por 6 meses porque tienen novia cada 6 meses. Y ese es tu consejo de cómo llevar una relación. Triste, patético. ¿Quién está orando ahí? Satanás. No eres tú el triste ni el patético, es la situación, ¿sí?, a la que nos ha llevado el enemigo verdadero, Satanás, con sus maquinaciones. ¿Y qué busca hacer? Robar, matar y destruir. ¿Qué va a buscar con los consejos? Robar. ¿Robar qué? Robar tu virginidad. ¿Matar qué? Matar tu sueño de algún día tener un hogar. ¿Y destruir qué? Destruir tu descendencia. Las tinieblas van a buscar enseñarnos a pensar y actuar. Van a buscar disipularnos siempre. Por eso es que no hay terreno neutro. Por eso es que lo que vemos, la música que escuchamos, los programas de televisión, desde los documentales, desde las noticias, hasta las películas que tanto nos gustan y demás, siempre están promoviendo una agenda, conscientemente o inconscientemente, pero la están promoviendo. Ideas, pensamientos. ¿Cuál es la fuente? ¿A qué me estoy alineando? Cuando escucho una canción acerca de el maltrato a la mujer, acerca de engañar a la mujer, acerca del adulterio, ¿con qué me estoy alineando? ¿En qué reino creen que me estoy moviendo y que me estoy alineando? Cuando escucho consejo, ahora, ¿qué me gusta de la historia de Pedro? Que el consejo puede ser bueno, pero si no es de una buena fuente, te puede desviar de tu propósito. Por eso toca llevar siempre todo a Dios y en el Espíritu preguntarle, Padre, escuché esto, me lo dijo una compañera de trabajo y me quedó sonando.
Pero Padre, ¿eso es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esa es la decisión realmente? ¿O es lo que mi alma y mi carne quería escuchar? Y esta persona que como no ha nacido de nuevo, camina en su alma y en su carne, me está dando un consejo desde la fuente que tiene. ¿Cuál es su fuente? El alma y la carne, no el espíritu. ¿Qué hemos escuchado? Y aquí lo interesante es que no se trata solamente de escuchar, dice es que anduvo, que caminó. O sea, no te sientas mal si escuchaste un consejo de alguien, un consejo malo, ¿sí? Siéntete mal si lo hiciste, ¿sí? Y no te sientas mal sino arrepiéntete, ¿no? Las tinieblas buscan envolvernos en el afán diario para someternos y anularnos. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Quiero que podamos colocar nuestras manos en nuestros oídos. Porque es que hay una realidad. Cuando abrimos nuestro oído para las tinieblas, lo cerramos para Dios. Porque tenemos que escuchar de una sola fuente. Y Padre, queremos pedirte que seas tú la única fuente, el único gran consejero. Y aquellas personas llenas de tu espíritu, conectadas contigo, que sea ese el consejo cuando lo necesite, que me atreva a escuchar y a buscar. Perdóname cuando he inclinado mi oído para escuchar de aquellos que no creen en ti, para que ellos me digan cómo vivir, para que ellos me digan cómo andar. Perdóname. Y en el nombre de Jesús, cierro mi oído a toda voz que no sea la de tu espíritu. Y declaro que tu discernimiento es avivado en mí. Y acepto tu limpieza y ese aceite que limpia mi oído. Amén. Amén. Y continúa, ni estuvo en el camino de pecadores. Estuvo, se paró, reposó, se afirmó. O sea que no solamente escuchó el consejo y fue, sino que ahora nos está hablando de que se detuvo en el camino de los pecadores. ¿Qué son los pecadores? Los pecadores dice los que ofenden. ¿Los que qué? Los que ofenden. ¿Ustedes, alguno tiene conocidos que ofenden a Dios? ¿Que ofenden su fe? ¿Que ofenden la fe de otros? Esos son los que ofenden. Y dice, no estuvo en camino de pecadores. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa palabra para camino? Dice camino, curso de vida, pero es una palabra muy interesante porque dice caminar hacia el oriente. ¿Caminar hacia dónde? Hacia el oriente. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Fácil. La puerta del tabernáculo de Dios estaba hacia el oriente, o sea que tú entrabas mirando hacia el occidente. ¿Para entrar a dónde? Al tabernáculo de Dios. Entonces aquí habla de un camino que en vez de acercarte a Dios, te aleja de Él, te aleja de su presencia. ¿Sí? Se refiere a esas personas, a ese caminar de aquellos que no quieren caminar con Dios y que tú estás andando con ellos. Y aquí viene una gran maquinación satánica, ¿no? Jesús anduvo con pecadores. No. Los pecadores anduvieron con Jesús. Y hay una gran diferencia.
Jesús anduvo con los pecadores. No, los pecadores anduvieron con Jesús. O sea, tú no vas a ver a Jesús entrando a un bar, a un prostíbulo, a predicar. No. Los pecadores anduvieron con Jesús y no se atrevían a pecar delante de Él. No fue al circo romano, ni sus apóstoles. La única vez que los apóstoles pisaron el circo romano fue para morir, siendo entregados a las bestias, siendo crucificados, siendo quemados. Nadie pecaba en la presencia de Jesús porque tenía autoridad. Las personas con las que andas, ¿cómo se comportan alrededor tuyo? ¿Les da pena hablar mal? ¿O hablan como si nada? Porque no ven en ti nada diferente. ¿Les da pena? Se les sale una grosería y dicen, perdón, porque reconocen que tú sigues a Cristo, y toda persona que sepa que uno, ¿sí?, que uno se congrega, que uno sigue al Señor, va a decir, perdón, porque en su conciencia misma les da testimonio y les dice, ojo, eso está mal. ¿Cómo se comportan los que te rodean delante de ti? Y algunos han estado en el camino de pecadores. Algunos han ido a bares, han ido a discotecas. Izando bandera. Y lo interesante es que dice, caminó en el camino de los pecadores, pero no ha llegado al tercer nivel. Eso es como 3 niveles de iniquidad. El actuar conforme al consejo de otros, ya el caminar como ellos andan, y ya el sentarse, que es la que sigue. Pero hay algunos que solamente han caminado, han dicho, pero ¿qué tiene de malo? Y han caminado en el camino de los pecadores, del reino de las tinieblas, y luego han regresado a la congregación, a su grupo de amigos, ¿sí?, y demás, como si nada. Pero, ¿qué música se escucha ahí? Porque es que esta palabra es muy interesante. Dice, no estuvo. Y estuvo es pararse, reposar, afirmarse. Y en camino. Y en camino también significa manera de comportarse, costumbre. O sea, no estuvo en las costumbres de pecadores, en aquello que los pecadores tienen por costumbre. No estaba metido en ello. Y yo quiero que podamos ver que nuestro ejemplo, ¿quién es? Cristo. Cristo anduvo con los pecadores. No, los pecadores anduvieron con Jesús, porque los pecadores estaban en un bar, en un prostíbulo. Jesús estaba predicando en las calles, en las casas y demás, y ellos fueron allá, donde Él estaba, a seguirlo a Él, a cambiar su manera de pensar y de actuar. Algunos salen a tomar con sus amigos, siguen las costumbres del mundo y luego esperan un avivamiento en sus vidas. ¿Qué se conversa en las amistades que tú tienes cuando estás ahí, sea en una cafetería, sea en la universidad, sea en el trabajo y demás, en las horas de break? ¿Qué conversaciones hay ahí? ¿Son conversaciones que ofenden? ¿Son conversaciones que no serías capaz de tener acá? Que dirías, uy, no sería capaz de poner aquí la grabación en la congregación durante la hora de la alabanza, porque son ofensivas, se burlan, son ofensivas para con Dios, ofensivas para con otros. ¿Por qué estás tú ahí? ¿Por qué no te respetan? Tú te puedes hacer respetar. Así como la persona que dice, no como carne, y le sirven, dice y pasa la pena, no como carne. Nuestras convicciones no son más fuertes que un pedazo de carne, que no podemos decirle a alguien, no como groserías. Oye, no me trates de tal cual porque yo no soy eso. Oye, controla lo que dices. Oye, no tienes necesidad de insultar. Nos da pena que nos saquen del camino de ellos. Nos da pena que nos alejen del círculo de ellos. Tanto los admiramos que nos da, no queremos salir de ahí. Tanto nos gusta estar en ese camino que tememos que nos alejen de él. Y recuerden, es una trampa de Satanás para esclavizarnos. La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y habla de los pies, ¿no? Del caminar. ¿Cómo están tus pies? ¿Por dónde has transitado?
Entonces vamos a, de nuevo, cerrar nuestros ojos y vamos a tocar nuestros pies. Me pusieron a hacer ejercicio hoy, pues. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos exhorta, nos redarguye y nos limpia. Pero sabemos que nuestros pies han acumulado mugre, impurezas. Y en el nombre de Jesús acudimos a ti para que limpies nuestro caminar. Que tu palabra sea nuestra lámpara y podamos mantener puro nuestro camino. Amén. Y termina diciendo esta parte: ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Comenzó escuchando el consejo de los malos. Luego empezó a caminar donde estaban todos ellos y termina sentado. Porque eso es lo que hacen las tinieblas, te van llevando. Así como el Señor te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, las tinieblas te llevan de generación a de generación a de generación. Ni en silla de escarnecedores, silla, habitación, morada, sentarse, habitar, escarnecedor, el que se burla de Dios, el que se mofa de las cosas, el que interpreta falsamente. ¿Por qué habla de esa palabra? Se refiere a como ustedes han visto una persona que arremeda a alguien que no sabe, o sea, a una persona que no sabe hablar inglés y arremeda a alguien que habla inglés y lo hace en broma, ¿no? Oh, y se ríe. A eso se refiere, ¿sí? O sea, esa es la idea que da, ¿no? No a que las personas que hagan eso son burladores en este contexto. Pero dice que no ha habitado en la morada de los escarnecedores. ¿Recuerdan lo que le pasó a Jesús con Zaqueo? Lo invitó a su casa, ¿cierto? Dijo, voy a comer en tu casa, y fue a su casa y estaba comiendo. Llegaron los fariseos y ¿qué dijeron? Si este supiera quién es este, no estaría aquí. ¿Qué estaban recordando ellos? El Salmo, que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero ¿qué hace Zaqueo? Se levanta. ¿Y qué dice? Voy a devolverle a todos los que le he robado. Y aún si a algunos lo he robado, ¿cierto? Voy a dar una parte a los pobres y aún al que le he quitado algo, venga y me lo reclama y le voy a dar hasta 4 veces más. No era una persona que estaba mofándose y burlándose, era una persona que estaba arrepentida y tuvo un cambio. Jesús no anduvo con pecadores, los pecadores anduvieron con Jesús. Y hay una gran diferencia. Entonces, claro, ellos querían decir, miren a Jesús ahí cómo está incumpliendo la ley de Dios. Y se levanta Zaqueo y dice, no, es que me acabo de arrepentir. Y que es lo hermoso, que mira cómo funciona el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, no pasa ni un segundo y ya, eres activado, ya. Él entra y cena contigo, ya, Él está ahí. De una, esa es su gracia, ese es el poder de su amor. Los burladores, los que se mofan de Dios y su ley, aquellos con los que andas ya se arrepintieron, porque con los que anduvo Jesús, o los que anduvieron con Jesús, se arrepintieron. O se sienten tan a gusto contigo que pueden burlarse de tu fe, burlarse de la iglesia, burlarse de los pastores, burlarse de Dios. Ven, te cuento un nuevo chiste. Porque se sienten que tú habitas con ellos, porque no has marcado parámetros claros. Me acuerdo que mi esposa me traumó cuando estábamos de amigos y nos hablábamos más de la cuenta. Me acuerdo que yo vi un programa con un chiste acerca de Jesús.
Y entonces yo llamé a contarle. Y ella decía, ¿por qué te estás riendo? Y yo, no, es que dieron un chiste, yo no sé qué, y me dio una risa. Y entonces le conté. Y ella seria, pero así, yo, ¿aló? Se colgó. Me dice, ¿qué pasó? ¿No te causó gracia? Y ella, a mí no me parece que Jesús sea motivo de burla. Eso me marcó. Estaba aplicando la palabra. Y estaba arriesgando nuestra amistad y nuestra relación. ¿Sí me entienden? O sea, no tuvo eso como una excusa para, ay no, pero qué tal que se vaya, ay no, y qué tal que se aleje, ay no, y pobrecito, ay no, de pronto no conoce al Señor, de pronto se aleja de la fe. Maquinaciones de Satanás para hacerte tibio, liviano, para que no defiendas a aquel que dio su vida por ti. Y te crees más santo que Jesús y nos hace creernos más espirituales que Él mismo. Y empezamos a utilizar técnicas y tácticas, ¿no? Y no, solo les voy a hablar del amor y de esto y lo otro. Y no les puedo decir nada contrario. Si están ofendiendo tu fe, tú tienes el derecho a reclamar. Tú tienes el derecho a decir no. En la universidad, prácticamente en todas las universidades hay recursos. Si un profesor, si alguien se burla de tu fe, tú puedes ir allá. Y si buscas el apoyo de tus padres, pueden hacer incluso que lo expulsen de la universidad. Porque no tienen por qué burlarse de tus creencias. Porque en la Carta de Derechos Humanos que todas las naciones dicen seguir, está el derecho a la libertad de religión. Está el derecho a la religión. Es un derecho humano. Aún en los términos de ellos, sí, del mundo. Aún en los términos del mundo es un derecho. Y tú puedes reclamarlo y decir, me están afectando esto. No te pueden obligar, no te pueden colocar una mala nota. Están yendo en contra de tus derechos como ciudadano terrenal. ¿Cuánto más un ciudadano celestial? ¿Qué es lo que pasa? No lo sabemos, no se nos cuenta, ¿cierto? Las tinieblas nos tienen ahí como los pobrecitos. No, no somos ningunos pobrecitos. Por causa de quien habita en nosotros, por causa de Cristo. ¿Te sientes a gusto con aquellos para los cuales tu fe y tu Dios es un motivo de burla? Evalúa tus amistades. Los que dices que son tus amigos, ¿se burlan de ti, de la iglesia, de los pastores, que esto, que lo otro? ¿Se burlan de tu fe? Así no te digan de ti, pero te cuentan y se burlan. ¿Y son tus amigos? ¿Son con los que te sientas, con los que andas? Y continúa diciendo, porque aquí, versículo 2, en la instrucción del Señor está su delicia y en su instrucción medita de día y de noche. ¿Aquí qué? En la instrucción del Señor está su delicia y en su instrucción medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, esa palabra prosperará no es económica, es todo lo que se propone hacer lo logrará. Todo lo que se propone hacer le saldrá. A eso se refiere, porque nosotros asociamos prosperidad con dinero, porque así nos ha convencido este mundo, ¿sí ven? Pensamos como este mundo nos indica pensar. ¿Prosperidad qué es? Tener dinero. No es lo que está diciendo ahí. Dice, le saldrá, lo logrará. No así los malos que son como la paja que se lleva el viento. Esa palabra para viento es espíritu, el rúa. Cualquier espíritu se los lleva. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. He aquí en la instrucción del Señor está su delicia. Y esa palabra dice en la ley, ¿cierto? Pero esa palabra es instrucción. En su Torah, en su instrucción, en todo lo que Él ha indicado, está su delicia. ¿Qué es lo interesante de este pasaje y con lo que quiero que miren aquí? Dice lo que no hace el bienaventurado, ¿cierto? Y nos dice el por qué no lo hace.
Miren que aquí en el Salmo 2, en esta versión de las Américas dice, sino que, ¿cierto? ¿Qué dice? Sino que, pero esa traducción no es tan fiel, porque se pierde algo de la riqueza de ahí. Ahí debería decir, porque he aquí, en la ley del Señor está su deleite. O sea, la razón por la que el hombre es bienaventurado, no escucha el consejo, no camina con los pecadores y no se sienta con los escarnecedores, es porque en la instrucción que Dios le ha dado está su deleite. Por eso se dice de Jesús, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Por eso dice Jesús, yo tengo una comida que ustedes no conocen, el hacer la voluntad de mi Padre. O sea, tú quieres mantenerte libre de el consejo de malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Eso es una consecuencia. ¿De qué? De deleitarte en la instrucción de Dios, de meditar en ella. Y esa palabra para meditar no es pensar, es gemir, es susurrar, es estar meditando de continuo durante el día. No tan solo en un pasaje como tal, sino que tú estés meditando en tu caminar en lo que el Señor te dijo. El Señor me enseñó esta semana en el grupo de amigos con el pastor, me enseñó acerca del amor, el mandamiento de amar, amar a mi prójimo. Sí, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Padre, aquí en Transmilenio. Me empujan. Ay, Padre, ayúdame a amar. O sea, sí, y estás meditando en la palabra, estás haciendo la viva y estás diciendo, claro, esta persona que yo la traté mal, sí, el viernes porque estaba salido de casillas y demás, ay, le voy a llevar una chocolatina o una tarjetica, algo, voy a redarguir, voy a mostrar el amor. Padre, ¿cómo más puedo hacerlo? Y eso es meditar, es que tú aplicas durante el día la palabra. Si tú estás durante el día andando en la instrucción de Dios, pensando en Él, hablando con Él durante tu día, y llega el consejo de los malos, tú de una vas a ver que es un ataque de ¿quién? De Satanás. Pero si tu día es normal y el ritmo es normal y es el trabajo, esto, lo otro, el afán y demás, y no estás con tus ojos puestos en Jesús y meditando en su palabra, pues vas a seguir la corriente de este mundo y la corriente te va a llevar, que es lo que decía el pasaje, ¿no? Seguíamos la corriente de este mundo. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué es lo hermoso de esto? Yo siempre me imaginaba este pasaje desde la primera vez que lo leí. Me imaginaba un río grande y los árboles allá al lado del río. Eso ustedes lo ven así. Y decía, ay Señor, yo quiero hacer eso, yo quiero meditar en tu ley de día y de noche. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Porque no es un árbol silvestre que creció allá en el campo. Se dice que es uno que fue trasladado y fue plantado en un huerto junto a canales artificiales de agua, o sea, que alguien hizo, ¿sí me entienden? O sea, canales que alguien hizo en un huerto cerrado, en un invernadero. Nos lleva a la imagen de Apocalipsis 22 y 21 y 22 de la Nueva Jerusalén, el río que fluye del trono de Dios y el árbol de la vida que está a uno y otro lado del río. Y ese es Jesús. ¿Y quiénes son sus ramas? Nosotros, Juan 17. Yo soy la vid y ustedes las ramas, los pámpanos. Y ustedes producen fruto. Y produce su fruto a tiempo. Y esto es hermoso, porque quiere decir que es en el tiempo designado por Dios, produce su fruto. Cuando Dios lo espera, cuando Dios lo ha determinado, produce su fruto. Cuando Dios ha determinado, ¿sí?, que contraiga matrimonio, produce su fruto. Cuando Dios ha determinado que entregue su virginidad en pacto con la otra persona, produce su fruto. Cuando Dios ha determinado y cuántos hijos Dios ha determinado, los produce conforme a lo que Dios ha determinado. Cuando Dios ha determinado que comparta con un compañero, con una compañera, le comparte. Cuando Dios ha determinado que ore por alguien, ora, da su fruto y en su tiempo. Y es hermoso porque es que nos traslada a su huerto,
nos cierra, nos hace un canal de irrigación al lado, ¿sí? Para que no nos falte su agua. Y eso es lo que acontece cuando tú estás meditando y deleitándote en lo que Dios ha dicho. Cuando estás meditando y deleitándote en una enseñanza, en lo que vimos, ¿no? Y deleitamos y hablamos de ello. Cuando leemos la palabra en el devocional, en nuestros tiempos de intimidad, y nos meditamos en ella. Cuando hay una canción que está inspirada y basada en la palabra y estamos meditando en ella durante el día. ¿Cómo estamos siendo? Como ese árbol que Dios ha plantado, ¿sí? No haya tirado, no. Él te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y ha establecido esa fuente, ese río que es su Espíritu, para que tomemos vida de Él. Amén. Quiero invitarte a que dejes tus notas a un lado más bien. Podamos cerrar nuestros ojos un momento. Si me acompañas, por favor, en el piano. Que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestras costumbres nos lleven cada día a avanzar el reino de nuestro Padre Celestial. Cuida lo que oyes, vigila donde andas, no sea que hagas de las tinieblas tu morada. Ese no es tu llamado. Padre, te pido para que nos permitas ver como tú nos ves y te pido para que podamos llevar a nuestro diario vivir las estrategias que tú nos das, la palabra que tú nos entregas y te pido para que podamos llevar cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. Te pido para que cada uno de nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, diario, agradable a ti. Que no nos conformemos a las costumbres de este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Padre, te pido que entres a lo más profundo de mi mente. Te pido que traigas a la luz aquellos pensamientos que las tinieblas han plantado a través de mi vida y que son contrarios a tu reino y avanzan esta filosofía hueca, pecadora, impía, sin Dios. Esta filosofía que se levanta en contra tuyo, este sistema de creencias, esta cosmovisión. Y conforme vienen esos pensamientos, tú, como dice la Escritura, debes decidir someterlos a la obediencia a Cristo. Todo aquello que sea contrario a lo que Él dice en las Escrituras, todo aquello que sea contrario a lo que Él ha revelado en el Espíritu, debe ser sometido a Él. Y si eso implica tomar decisiones, cortar relaciones, establecer límites, hazlos. Porque es que hay una guerra por tu vida, por tu alma. Y Jesús ya peleó la buena batalla por ti y venció en la cruz. Y si no sabes cómo vencer, cómo salir, solo debes levantar tu mano y decir: Señor, ayúdame. Señor, libérame. Como Pedro cuando se hundió en las aguas y levantó sus brazos y dijo: ya no puedo, pero tú sí. Ningún pecado le queda grande a Él, aquel que murió por todos y cada uno de ellos, aquel que venció la muerte y venció las puertas de bronce del Hades.
no va a poder vencer una manera de pensar en tu vida, no va a poder vencer un pecado en tu vida. Aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega, aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder, no te va a poder socorrer si tan solo te rindes y clamas a Él.